Bienvenidos. Se acaban de adentrar al mundo infranocturno. ¿Qué hay más allá de la oscuridad de la noche? Historias que no nos podemos explicar, pero hay que contar. Soy Rojo y este es el primer episodio de Infranocturno. ¿Qué nos acecha bajo las sombras? Es eso precisamente de lo que hablamos el día de hoy. Empiezo por contarles una situación que viví de niño. No recuerdo con qué frecuencia pasaba y en qué momento se detuvo. Lo que sí recuerdo perfectamente es que fue entre mis 2 o 3 años. Hablamos de la década de los 90, entre el 92 o 93. En ese entonces vivía con mi mamá en un departamento. Mi papá por algún tema no estuvo muy presente en esa época, así que prácticamente dependía solo del cuidado de mi mamá. Yo me entretenía en su cuarto viendo la tele en lo que ella se apuraba en la casa. Recuerdo que en algún momento, mientras yo estaba entretenido, llegué a percibir sombras. Estas pasaban de un lado a otro. En ocasiones solo se asomaban un poco por el borde de la puerta. Eran sombras con forma de persona. Sin rasgos que yo recuerde, solo era la silueta completamente negra. Con la conciencia de un niño de esa edad, realmente nunca sentí temor. Para mí solo era una situación que pasaba de vez en cuando. En alguna ocasión llegué a voltear cuando las percibía, pero se desvanecían al instante. Nunca las pude ver completamente de frente. Ya esto lo había olvidado, pero hace poco más de un año lo recordé, gracias a una plática que tuve con una persona que me hizo una limpia, por una situación que abordaré en otro episodio. La casa donde me atendió está muy cerca de donde vivía en aquel entonces, y esto me hizo remontarme a aquellos días. Les comenté en un principio que mi papá no estaba del todo presente. Ya de adulto me contaron cuál fue el motivo. Me limito a decir que fue un problema de una tercera involucrada, y como las cosas no fueron favorables para esta persona, le realizó un trabajo a mi papá para perjudicarlo. Ahora pienso que esas sombras fueron quizá enviadas a vigilarnos. Pero este hecho por fortuna no me marcó de manera especial, ni tengo recuerdos de que me hubieran intentado hacer algo. Mi mamá por su parte nunca me ha mencionado nada sobre esto, pero hoy entiendo que quizá pude haber estado en peligro. Gente sombra. Entidades, demonios, espectros, manifestaciones energéticas. No lo sabemos con certeza, pero en la actualidad este fenómeno, extranormal o no, se ha dado a conocer cada vez más por las personas. Por la cantidad de relatos acerca de estas, parece que es común toparte en algún momento de la vida con ello. Pero hay gente que describe sus encuentros con estas entidades de maneras nada gratas. Y hay personas que cuentan que han estado en riesgo en sus encuentros con la gente sombra. Muchos otros viven atormentados por esta situación. Aquí es donde ya empezamos a conocer derivaciones de este fenómeno. Hay personas que los describen muy altos, con formas diversas, algunos con algo que parecerían garras o dedos muy largos. Otros cuentan que incluso han percibido dientes afilados. En ocasiones los describen como algo muy parecido a los dementores de Harry Potter, y que incluso han sentido cómo estas presencias han querido absorber algo de dentro de ellos, tal cual se narra en las historias de Potter. En ocasiones son sombras pequeñas del tamaño de un niño o algo más pequeño, como un duende o chaneque, seres para otro episodio. Las historias los describen de un color tan profundamente negro que destacan por encima de la oscuridad de la noche. Podemos suponer
que dentro de esta clasificación del fenómeno gente sombra encontramos cualquier clase de formas o figuras, desde siluetas que se asemejan a vestimentas de monjes o monjas. Es común percibirla como una mujer con vestido largo, aunque no necesariamente estamos hablando de la mujer de negro. Hay quien las describe como un demonio, con cuernos, alas, algo que se asemeja más bien a una gárgola. A veces se les observa con silueta animal, gatos, perros o caballos los más comunes. Pero lo que está claro es que no necesariamente estamos en presencia de lo que estas sombras representan en ese momento. Son por esta y otras razones una de las manifestaciones más complejas y diversas de entre todos los relatos extranormales, ya que se describen toda clase de encuentros. Al día de hoy podemos encontrar evidencias en video y fotografía por la red que muestran estas manifestaciones. Supongo que por su naturaleza de sombra, adoptan desde la figura de una simple mancha tenue que cruza de un lado a otro, hasta algo mucho más definido y sólido. Pero una de las características más importantes que la mayoría de los relatos y evidencias nos muestran es que nunca hay un rostro, o por lo menos nunca se puede apreciar uno ante la oscuridad de estas figuras. Tampoco se limitan a un lugar en específico u horario donde hacerse presentes. Se relatan encuentros desde un centro comercial hasta bosques solitarios, porque también se dice que estos seres pueden ser primordiales, ligados a la naturaleza. Desde lugares tan concurridos como el metro de la ciudad, hasta la comodidad de nuestros propios hogares. Ya entramos a un aspecto que convierte este fenómeno en algo aterrador y siniestro. Aunque la mayoría de relatos ubican estos encuentros en momentos de lucidez, mientras uno se encuentra haciendo cualquier actividad, otros muchos cuentan haber estado frente a frente de estas sombras cuando duermen. En algún momento de la noche sufren parálisis del sueño. En este instante se hacen presentes estas sombras. Los relatos coinciden en gran medida que éstas no hacen nada, solo están ahí observando, deambulando, de un lado a otro, por dentro o fuera del cuarto, pero no por eso dejan de ser atemorizantes. Los menos afortunados han sufrido, por desgracia, lo que llamaremos asaltos a su integridad física. Desde rasguños, golpes, hasta el estrujamiento en la zona del cuello. En ocasiones los han visto prensados al techo o a las paredes. La mayor parte del tiempo la gente comenta que es durante la parálisis del sueño donde los han visto. Desafortunadamente, no se limitan ahí. Muchos más cuentan que han estado frente de estas sombras en sus sueños, o lo que ellos piensan que es un sueño. Aquí se empiezan a complicar las cosas. Las personas que llegan a tener cierto entendimiento en el mundo de lo espiritual nos han hecho saber que muchos de estos episodios que la gente podemos llegar a pensar que son solamente sueños, en realidad se trata de un desdoblamiento, viaje astral involuntario o quizá provocado por estas mismas sombras. Encontrarte en este plano y toparte con ellas puede ser quizá el evento más peligroso ante el que podríamos estar. No sabemos con certeza qué es lo que busquen,
tomar posesión de tu cuerpo o llevarse tu alma. Pero lo que sí nos han hecho hincapié las personas entendidas de lo espiritual y esta clase de fenómenos es que siempre debemos aferrarnos a regresar lo antes posible hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra conciencia, porque de darles la más mínima oportunidad a estas sombras, podríamos ya no regresar a este plano. Y quién sabe si vagaríamos por la eternidad, ahora como una sombra. Esto nos lleva a la figura más referenciada en los últimos tiempos, en el 80% de los relatos, o quizá un poco más. Hay una sombra que se destaca por encima de todas, una figura negra que porta un sombrero. Hatman, el hombre del sombrero, se describe la mayor parte del tiempo de una estatura considerablemente alta. El sombrero varía de historia a historia. A veces puede ser un sombrero pequeño o de bombín, en otras algo más parecido a un sombrero vaquero. En México se habla de una figura de charro. Se dice que algunas veces se aprecian unos puntos rojos intensos que podemos interpretar como sus ojos. A veces aparece solo y en ocasiones puede traer a su costado un guardián, lo que se describe como un perro. En el caso del charro negro, lo ven montando a caballo. Pero, sea como sea, nunca es un buen augurio toparte con él. Como podemos darnos cuenta, esta situación es más común de lo que nos gustaría pensar, y día con día hay más personas que narran sus encuentros. Es así como concluimos el día de hoy. Sin lugar a dudas, la gente sombra es un fenómeno tan aterrador como extraordinario. ¿Qué son realmente? ¿Un imaginativo colectivo que ha creado un mito o es parte de lo que se encuentra más allá de la oscuridad de la noche, en lo infranocturno? Déjame saber si tú o alguien cercano a ti han tenido un encuentro con estos seres. No olvides seguirme en mis demás plataformas: Instagram, Rojo Edición, Facebook, Alejandro Rojo. Así también sigue todo el contenido de Infranocturno. Hasta el siguiente.